Primera de Reyes, capítulo 19, verso 1. Primera de Reyes, capítulo 19, verso 1 en adelante. ¿Y se va? Gloria a Dios. ¿Sí lo tienen? Primera de Reyes, 19, verso 1. Si lo puedes poner en esta pantalla. Ok. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho. Primera línea, y tenemos tres nombres de tres personas. Acab. ¿Quién era Acab? Para los que no saben, Acab era el rey de Israel, el pueblo de Dios. Sin embargo, Acab tuvo, ¿cómo podríamos llamarle? No sé si llamarle infortunio, porque hasta donde yo sé, nadie le obligó a casarse con Jezabel. Pero resulta que doña Jezabel era una mujer mala. ¿Sí? Obviamente no hay ninguna Jezabel acá en esta mañana. Bueno, está bien. Entonces, pero Acab sí, Acab no tenía una ayuda idónea. En realidad él tenía, ¿verdad?, una esposita que lamentablemente trabajaba para el otro bando. Era una mujer literal, influenciada por demonios, y obviamente acá en esta historia es tremendo, ¿verdad? Como el diablo la usa a esta mujer, porque la Biblia dice que el rey Acab, su esposo, le cuenta a Jezabel en este capítulo, ¿no?, la nueva, dice, de todo lo que el profeta Elías, el hombre de Dios, había hecho, y de cómo habían matado a espada a todos los profetas. Ahora, si usted lee el capítulo anterior 18, porque este es el capítulo 19, hágalo en su casa, dicho sea de paso, pero por cuestión de tiempo, en el capítulo 18 se relata la historia de cómo este hombre de Dios confronta públicamente a 850 profetas falsos, hombres falsos que hablaban de parte de Dios, pero falsos. 450 hombres que tenían un Dios, y otros 400 profetas falsos que tenían otros dioses. Entonces el hombre de Dios, Elías, los confronta delante de todo el pueblo, y llega un momento en donde los mata a los 850. Bien, si podríamos hacer una película con Elías, le llamaríamos el sicario de Dios. Claro, porque los mató. ¿Sabe lo que dice mi Biblia? Los degolló. Qué lindo profeta, ¿no? ¿Cuántos quisieran tener profetas así en este tiempo? Haces algo malo, ¿verdad? Bueno, la Biblia dice que este hombre mató a todos los profetas falsos, pero él no tomó en cuenta que estos hombres, estos profetas falsos, eran amigos con su esposa, que su esposa también era parte de todo ese grupito. Entonces, les cuento esto para que entiendan esta conversación. Entonces envió Jezabel, cuando su marido, el rey Acab de Israel, le cuenta: oye, Elías, el hombre de Dios, ha matado a todos los profetas, ¿verdad?, que eran tus amigos. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. O sea, le está diciendo, es un mensaje de muerte, es una amenaza, es una advertencia, llámale como quiera, pero le está diciendo, en pocas palabras, mañana a estas horas vas a estar muerto, así como tú has matado a esos amigos míos. ¿Qué pasa? Viendo pues el hombre de Dios el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Quiero hacer un paréntesis. ¿Para qué? Para hacer un comentario respecto a las mujeres. Levante la mano todas las mujeres. Quiero animarle, hermanas amadas, a que ustedes puedan entender que Dios las ha dotado de un poder extraordinario.
Dios las ha dotado, Dios las ha equipado a ustedes con cosas que nosotros no tenemos. La palabra ayuda idónea, esa frase que aparece en el Antiguo Testamento en Génesis, no es, solamente un ayudante. En el idioma hebreo, ayuda idónea, esa palabrita, tiene una connotación que se refiere no solamente a alguien que te ayude a hacer algo, sino a alguien que es más fuerte que la persona a la que se le va a ayudar. Por eso que yo siempre he creído, y mientras más me persuada de esto, me va a ir mejor. ¿A qué me refiero? Yo tengo que admitir, yo tengo que aceptar, ¿verdad? Y tengo que permitir que Dios, a través de su verdad, tire abajo esas mentiras del diablo, esos mitos que nosotros los hombres hemos creído, que nos han llevado muchas veces a mirar a las mujeres como débiles, cuando en realidad los débiles muchas veces somos nosotros. Dígale a la mujer que tenga cerca, por si acaso esto no es una charla de empoderamiento. Esto no es, ¿verdad? Mujeres empoderadas al poder. No, tranquilo. No se me emocionen. Pero ayúdame, ahora sí, ayúdame a... Voy a predicar como los rabinos, sentados. Bueno, dicho ese paso, yo me asiento porque tengo un tema, ¿cómo se llama, verdad? En la cervical. Y esta mañana también tuve que pedir la silla. La cabeza es así, ¿no? Tipo una interrogación. Bueno, la parte esta de acá de mi cervical, la parte de mi cervical, déjalo que aprenda. Padre, en el nombre de Jesús, recibe sabiduría, inteligencia y ciencia. Entonces, por acá. Acá estoy. Entonces, y esta cuestión, como lo tengo recto en lugar de tener la inclinación, ¿verdad? La curvatura natural, entonces eso me genera unas cositas en la espalda. ¡Fuera, diablo! No, si estuviéramos en una iglesia pentecostal, ahí nomás, ¿verdad? Satanás, fuera. Y no sabe que no es Satanás, es los hermanos que no han desayunado. O de repente se ha vencido. Puede que se haya vencido. A ver. Ahí está. ¿No? Bueno, dale, está bien. Sí, tranquilo, no, yo estoy con Jezabel y con... Vamos, volvamos con Jezabel y con Don Acab. Entonces, la pregunta es esta. Escúcheme. Vamos a usar el cerebro que Dios nos ha dado, ¿está bien? ¿Cuántos deciden usar el cerebro? Ok, de eso se trata, para salir edificados. Pregunta, un día antes, ¿qué había hecho el profeta Elías? ¿Cómo? Había enfrentado y había degollado a 850 profetas falsos. O sea que no podemos acusarlo de cobarde. ¿Está bien o no está bien? O sea que Elías no era cobarde. Y entonces, ¿por qué ahora que una mujer lo amenaza a través de un mensajero, ni siquiera ella va? Ella, o sea, ni siquiera la tiene al frente. Ella manda un mensajero. Y este mensajero le dice, ¿sabes qué? ¿Usted es el profeta? Sí. Ok, dice la señora Jezabel que mañana a estas horas usted va a estar muerto, así como usted lo que ha hecho con sus amigos. Y él entra en pánico, él entra en depresión, él dice, viéndose en peligro, dice que se fue al desierto, se metió un día, caminó un día. Se metió al desierto y encontró un enebro, un árbol, se sentó y deseando morirse, comenzó a decir, oh Jehová, quítame la vida, porque no soy mejor yo que mis padres. Estaba en una depresión.
estaba en una, totalmente bajo una opresión demoníaca. Y ahí es donde nosotros podemos entender cómo es este tema, ¿no? del mundo espiritual. Porque una de las cosas que mientras yo estaba volviendo a leer por enésima vez esa historia, justamente me ponía a pensar, ¿cómo es el mundo espiritual? Porque nosotros tenemos que entender, cada uno de ustedes debería de entender que aunque estamos en este mundo, un mundo, ¿verdad?, donde nosotros somos conscientes de lo que nuestros 5 sentidos nos informan, pero también debemos de ser conscientes de que hay un mundo espiritual, que cada uno de nosotros, todos nosotros, seas cristiano o no seas cristiano, para los que puedan estar viendo a través de las redes sociales, tienes que entender, o sea, que vivimos en un mundo espiritual, donde nuestros ojos físicos ni nuestros 5 sentidos tienen la capacidad para darse cuenta, mucho menos para entenderlo. Entonces, por eso es que Dios, me encanta saber a través de la palabra de Dios, que Dios no solamente se ha revelado al hombre a través de la creación y a través de la palabra escrita, sino que también Dios se ha encargado en su palabra de revelarnos la realidad de Satanás. Jesucristo habló acerca de Satanás. ¿Para qué? Para que sus discípulos supieran que, oye, estás en el mundo, pero en este mundo donde hay leyes que rigen el universo y la vida de cada uno de nosotros, pero también hay un mundo paralelo, hay un mundo espiritual, hay un ámbito del espíritu, sea del espíritu de Dios o del espíritu de las tinieblas. Entonces, si nosotros no tenemos conocimiento de ese ámbito espiritual y de cómo opera Dios y de cómo operan los ángeles de Dios y de cómo opera Dios a través de su ejército de ángeles, y si nosotros no sabemos eso, nos estamos perdiendo muchas cosas que son de Dios. Por ejemplo, como dije hace un rato, cuando nosotros venimos a este lugar, yo veo que a veces hay personas que no cantan, y obviamente si es primera vez que viene, está bien, tranquilo, no es como usted. Pero si usted ya tiene 300 años en la iglesia y vienes y te congregas, y cuando se está alabando al Señor usted no lo hace, entonces yo tengo que preocuparme. ¿Por qué? Porque tú no estás entendiendo. O sea, puede que estés en la iglesia, seas parte de la iglesia, pero te estás perdiendo lo mejor de la reunión. ¿Por qué? Porque mientras uno canta a Dios, mientras uno alaba a Dios con entendimiento, como dijimos hace un rato, cosas están pasando en el mundo espiritual. Cosas están pasando. Yo muchas veces he venido mal desde la casa, he salido mal, pero mal, hasta aquí. Y he venido igual. Y hemos estado cantando y hemos estado orando. Y cuando he subido, ¿verdad?, he comenzado a predicar y todo se ha ido. ¿Casualidad? No. Lo que pasa es que Dios nos ha dado recursos sobrenaturales para que nosotros podamos literal funcionar como más que vencedores en cada caso, en cada situación de nuestra vida cotidiana. No es solamente para este lugar. Hay mucha gente de ustedes que conciben un Dios de templo, pero esa no es la idea, porque mi Biblia dice que Dios ya no habita en templo hecho por manos de hombres. ¡Wow! Y entonces, ¿dónde está ahora? Ahora debería de estar dentro tuyo, iglesia. Dígale a su vecino, el Espíritu de Dios quiere morar ahora dentro suyo. Jesucristo quiere morar dentro tuyo, dentro mío. Él quiere vivir dentro de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque tu cuerpo, tu vida, esta vida biológica, somos su templo, somos su tabernáculo. Lo que antes para Moisés era una tienda, eso es lo que nosotros somos para Dios ahora. Somos el tabernáculo de Dios. Ahora el lugar santo, los atrios, las puertas, el lugar santísimo, ya no está el lavacro. Todo eso era una figura del Antiguo Testamento, pero que anunciaba a lo que había de venir. Ahora nosotros no vivimos, ¿verdad?, por sombras. Ahora vivimos en la realidad. Ahora vivimos en una realidad espiritual, gracias a Cristo. Ahora aquí está el templo.
Diga, abraza al templo que tiene a su costado. Hay algunos templos que están un poco flaquitos y otros templos que están un poquito, ¿verdad?, llenitos. Pero ese es el templo de Dios ahora. El Espíritu de Dios mora dentro de esa persona. Entonces lo que hay que cuidar es lo interior. Amén. Por eso que lo que tenemos que cuidar es adentro. Gracias a Dios por toda esta plataforma. Pero yo no puedo tener más cuidado de esto que lo... Entonces hay personas que por no entender el mundo espiritual te estás perdiendo lo mejor de Dios. Claro. Lo mejor no es cantar. O sea, digo, lo mejor que usted, una cosa buena que usted puede hacer un día, que se reúne como iglesia, es cantar a Dios. Y bárbaro, porque eso alegra el corazón de Dios. Pero Dios no es un Dios solamente que está esperando que le alaben por el simple hecho de recibir el alabanza, sino que mi Biblia dice que cuando su pueblo le alaba, cuando le alabamos, ¿qué pasa? Hay terremotos, hay movimientos en el mundo espiritual. Dios hace cosas en el mundo espiritual. Usted viene enfermo y de repente se va sanando. Usted viene cargado y se va descargando. Vienes con opresión. Vienes, o sea, en un estado anímico y de pronto algo comienza a cambiar. ¿Por qué? Y bueno, porque lo que traes de repente por fuera o por dentro es confrontado, ¿verdad? Por Dios mismo, por la presencia de Dios. Y obviamente, ¿quién puede soportar la presencia de Dios? Si hubieran demonios influenciando tu mente, esos demonios van a tener que salir. ¿Por qué? Porque los demonios, si algo que no soportan es la alabanza a Dios. Y no soportan, ellos agarran y se van. Vámonos para allá. Por eso que mientras usted tenga una casa donde siempre haya alabanza al Señor, mientras cuando venga, o sea, cuando estás en la calle, donde sea, estás cantando a Dios. Entonces, ¿sí se está entendiendo? La verdad que me importa mucho que usted entienda esto como algo básico para entrar a la enseñanza. Porque si no, no vamos a entender lo que le pasó a Elías. No vamos a entender, pero pastor, varios hombres me han dicho, ¿no? Me parece que son machistas, pero una mujer. Sí, pero es que no era cualquier mujer. Era una bruja. Era una mujer que operaba bajo la influencia de demonios de alto rango. Entonces, cuando tú te enfrentas con una mujer que tiene muchos bichos adentro, que es una bruja, pero ojo, estoy hablando de las brujas de verdad. No de esas brujitas, ¿cómo se llama? No te estoy hablando de las que hacen magia blanca. Te hablo de las brujas que matan con vudú, con magia negra, gente pactada. Esa Jezabel no era cualquier mujercita. Por eso que obviamente, porque acabamos de demostrar bíblicamente que Elías no era un cobarde. Recuerda, él era un hombre de Dios. Y si él pudo con 850 hombres, profetas falsos, y los mató y los degolló en un día, y ahora se acobarda con una mujer. ¡Wow! Es que no era la mujer, era lo que esa mujer llevaba adentro. Levante la mano a las mujeres. Asegúrate de que lo que llevas adentro sea de Dios. Asegúrese de que lo que lleva adentro sea de Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú llevas mucho de Dios por dentro, usted puede ser de mucha bendición para la gente. Comenzando por su casa, puede ser de mucha bendición. Pero si usted está dejando, la Biblia dice, por lo menos la mía, sobre toda cosa guardada, guarda. Sobre toda cosa guardada, guarda, porque de él mana la vida. Si nosotros tenemos palabra de Dios guardado en nuestro corazón, ¿qué va a salir de nosotros? En cualquier circunstancia va a salir lo que está guardado, palabra de Dios. Por eso que el apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia, también le dice que la palabra del Señor more en abundancia en vuestros corazones. ¿Para qué, Pablo? Para que ustedes, cuando conversen, lo hagan con salmos, con himnos,
con cánticos espirituales, de manera que se edifiquen, de manera que no salga basura. Ustedes saben a lo que me refiero. ¿Cuántas veces uno de repente ha tenido problemas en casa, discusión entre parejas, con los hijos, entre hermanos, en el trabajo? ¿Y qué ha salido por la boca? Muy sencillo, lo que está guardado en el corazón. ¿Y qué es lo que a veces guardamos más que la palabra de Dios? Y guardamos odio, resentimiento, celos, envidia, malas cosas, y las guardamos, y en algún momento eso tiene que salir. Y esa no es la idea de Dios. Por eso que tenemos que entender que el mundo espiritual es real. Porque cuando yo hablo cosas de Dios, cuando yo hablo la palabra de Dios, entonces quien esté cerca mío se va a edificar. Si yo hablo malas palabras, si yo maldigo a alguien, si yo hablo mal de alguien, si yo murmuro de alguien, eso no está edificando a esa persona, eso lo está destruyendo. Y Dios no nos ha puesto a nosotros para destruir, sino para edificar. No nos ha puesto, ¿verdad?, para arrancar, sino para plantar. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces, volviendo a don Elías, ahí está Elías, acobardado, ¿ok? Y en 2 Corintios 2:11, nosotros vemos un pasaje que, aunque no es el contexto de lo cual estoy hablando, sin embargo el principio que enseña Pablo es válido para cualquier contexto. Pablo está diciendo en este verso: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. En otras palabras, Pablo lo que está diciéndole a la iglesia de Corinto es: ignorar la verdad es una oportunidad para la mentira. Ignorar la verdad es una oportunidad para la mentira. Ojo, cada vez que yo diga algún pensamiento o algún versículo, que tu mente, oro para que tu mente pueda llevarlo al tema que estamos hablando. Recuerda que estamos hablando de Elías, de Jezabel y de todo lo que esta mujer habló, ¿ok? Del por qué le pasó a este hombre de Dios lo que le pasó. ¿Por qué entró en depresión? Esta no es una clase acerca de depresión. Esta no es una enseñanza acerca de la depresión. Es algo más importante, es algo más profundo. Se trata, ¿verdad?, de hablar de las mentiras y del engaño que muchas veces nosotros creemos, y que cuando lo aceptamos como una verdad en nuestra mente y dejamos que se anide o que se establezca en nuestro corazón, entonces ahí se podría producir, como en el caso de Elías, una depresión. Y obviamente a Dios no le conviene tener un profeta dentro de una cueva, dentro de un desierto, queriendo morirse. Dígale a su vecino: a Dios no le conviene que usted esté en su cuarto encerrado deseando morirse. No le conviene a Dios. ¿Por qué? Y porque usted es un hijo de Dios, porque usted es un embajador de Cristo, porque usted, ¿verdad?, es el vocero de Dios, pregonero de justicia como Noé, porque Dios ha puesto un mensaje en su boca y en su corazón, porque somos ministros de reconciliación, porque Dios está esperando que usted, o Dios a través de usted y de mí y mío, ¿verdad?, Dios está queriendo reconciliar al mundo con Él a través de Cristo. ¿Y quién y cómo la gente va a creer en Jesucristo si no hay quien predique? ¿Y cómo van a predicar si no hay una iglesia que los envíe? ¿Alguien me está entendiendo? Y Pablo dice: para que Satanás no gane ventaja. O sea, Pablo sabe que Satanás siempre va a estar buscando ganar ventaja sobre tu vida y sobre la mía. ¿Y cómo actúa? ¿Cómo gana ventaja Satanás? Muy sencillo: cuando ignoramos sus maquinaciones, cuando nosotros ignoramos la forma como el diablo opera. Vuelvo al concepto de hace un rato. Usted y yo tenemos que entender cómo Dios obra, pero también cómo Satanás opera. ¿Cómo se mueve el diablo? ¿Cómo yo puedo saber, verdad, cuando algo que está pasando en la iglesia es generado por el Espíritu Santo o generado por un espíritu inmundo? Muy sencillo. Si yo conozco las Escrituras y tengo al Espíritu Santo, entonces yo voy a saber,
el Espíritu de Dios me va a dar testimonio dentro de mi corazón. El otro día conversaba con uno de mis hijos, el mayor, y yo le decía, lo que tú tienes que hacer, porque hablábamos de estas cosas, yo le digo, no trates de conocer la verdad a través de la mentira. O sea, ¿cuántos de ustedes saben reconocer un billete falso? ¿Cuántos de ustedes saben reconocer un billete falso? ¿Sí? ¿De verdad? ¿Y qué pasaría, verdad, si yo te doy ahorita un billete de 200 soles y no lo sabes reconocer? Uno de esos, pero así perfectos, hechos, pero así con mucha prolijidad. Y de repente usted me dice, bueno, sí, esto es verdadero. Y yo te digo, no, es falso. ¡Wow! Pero es bastante parecido. Sí, en la vida no alcanza con lo que es bastante parecido a la verdad. Mi Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen de vida, pero su final es muerte. Dígale al que está desgotado, no camines por caminos que parecen de vida. Claro, hay caminos que al hombre le parecen caminos de vida, pero su final es muerte. Entonces no camines por caminos que parecen de vida, sino por el camino, a través de, obviamente, de la palabra de Dios. Ahora, yo le decía a mi hijo, ¿sabes qué? En lugar de estar queriendo estudiar un billete falso, estudia más que nada un billete verdadero. Pídele a algún experto o busca en la internet o pregúntale a la IA, ¿sí? Y pregúntale, ¿verdad? ¿Cómo reconozco? ¿Cuáles son las características más saltantes de un billete verdadero? Y te va a decir 14, 15 cualidades. Entonces, cuando tú te las aprendas de memoria, porque conoces el billete verdadero, entonces cuando uno falso pase o quiera pasar por tus manos, usted nada más lo va a tocar, lo va a saber y ahí nomás, al tiro, como dicen los chilenos, esto es falso. ¿Por qué? Porque conozco el verdadero. Y así también debería de pasar en nuestra vida. ¿Cómo sé cuando algo que está pasando en mi vida es de Dios o es de las tinieblas? ¿Cómo sé cuando Satanás o sus demonios están teniendo actividad en el matrimonio, en la casa, en la familia? ¿Cómo sé cuando una tormenta la levantó Dios o la levantó el diablo? ¿Cuándo sé que tengo que reprender al diablo o sencillamente someterme a Dios? Claro. Muchos hermanos cristianos hubieran reprendido al diablo si Jonás le hubiera dicho que hagan una oración por él. ¿Por qué? Jonás está yéndose a Tarsis y se levanta una tormenta grande. Pero mi Biblia no dice que Satanás levantó esa tormenta. Fue Dios el que la levantó. Pero hoy en día mucha gente diría, ¿puedes orar por mí? Porque estoy pasando por un gran problema. El diablo se ha metido a mi barca. El diablo me ha levantado un problema. Y si no es el diablo, y si es Dios más bien, el que, como en el caso de Jonás, estaba tratando de detenerlo en su loca carrera, ¿verdad? De ir o de pretender ir en contra de la dirección a donde Dios lo había mandado. Era Dios. Era Dios. Pero ¿te imaginas nosotros? Padre, en el nombre de Jesús reprendemos todo espíritu de tormenta. Tormenta fuera, fuera, fuera. Y Dios dice, di lo que quieras, pero esa tormenta va a seguir ahí hasta que Él no cambie de dirección. Porque la estaba levantando el Señor por amor a Jonás y por amor a toda una nación. ¿Por qué? Porque la vida de Jonás estaba conectada a la salvación de toda una nación. Qué privilegio, Dios mío, Señor. Qué privilegio. Y muchas veces usted no lo ve. ¿Sabes una cosa? Tienes que entender, dentro de muchas cosas, tu vida está conectada a mucha gente. Tu obediencia de hoy día puede ser determinante para que toda una nación mañana coma. Uno nunca sabe. Uno nunca sabe. A veces uno dice, bueno, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, es una decisión mía, ¿verdad? Y pensamos que nuestras decisiones
no tienen repercusión, pero sí, claro que sí la tienen. Así que Pablo está queriendo que la iglesia de Corinto entienda: ignorar la verdad es una oportunidad para la mentira. En otras palabras, donde no hayamos permitido que la verdad de la palabra de Dios haga su obra en nuestra mente, renovándola, y en nuestro corazón, sanándolo, y en nuestra vida, transformándola, en la medida que nosotros, o sea, si no hay renovación en la mente, si no hay sanidad en el corazón y no hay transformación en nuestra manera de vivir, créame, estás escuchando palabra, pero pareciera que viene el diablo y se lleva esa semilla. Porque no se supone que escuchemos palabra de Dios o leamos la Biblia y sigamos con la misma mentalidad de antes, y sigamos con las mismas heridas de antes, y nuestra vida no haya sido transformada. No se supone que sea así. ¿Por qué? Porque, hermano querido, tu mente y la mía necesitan ser renovadas, y la única forma de renovarse es a través de la palabra de Dios. Tu corazón y el mío necesitan ser sanados, y el único que tiene acceso allí adentro es Dios. Es más, Él está allá adentro. Necesitamos permitir que haga su trabajo. Jesús dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto Él me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Para qué? Para dar vista a los ciegos, para sacar a los cautivos de las prisiones. Está hablando en el mundo, o sea, de nuestra vida espiritual, emocional. Dios está queriendo, o sea, Jesucristo le estaba queriendo decir a la gente que lo seguía: señores, yo he venido con una misión, pero no solamente de dar buenas noticias, sino que yo quiero abrir tus ojos para que veas. Quiero abrir tu oído para que oigas. Quiero abrir la puerta de la prisión en la que se encuentra tu alma presa. Recuerden, ¿verdad?, que el odio es una prisión, la amargura es una prisión, los celos es una prisión, la ira es una prisión, la venganza es una prisión, el rencor, la amargura es una prisión. Y Dios envió a Jesucristo para sacarnos de esa prisión, no solamente para librarnos de la muerte eterna, no solamente para que estemos seguros por los siglos de los siglos, sino para que tu estadía y tu permanencia temporal en la tierra sea placentera. En otras palabras, Dios quiere que nosotros vivamos bien aquí en la tierra, y no estoy hablando de dinero. Estoy hablando de la vida abundante de Cristo, fluyendo sin problemas de nuestro interior como ríos de agua de vida. Eso fue lo que Jesucristo dijo en San Juan: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Aleluya. ¿Y por qué a veces, si ese río ya está, por qué no corre? Y bueno, cuando tenemos cosas, cuando estamos decidiendo seguir odiando, porque ojo, esa es una decisión. Usted puede seguir decidiendo. Usted puede haber venido odiando a alguien, termina la reunión y se va y sigues odiando a la persona. Usted puede tener amargura por algo, resentimiento con alguien. Ay, es que estoy resentido con esta persona, con este hermano, con esta hermana, con mi marido, con mi esposa, con mis hijos, qué sé yo, entre hermanos. Usted podría venir con todas esas cosas aquí y volverse a la casa con lo mismo. Pregunta: si Jesucristo mora en usted y el Espíritu Santo está en esta reunión. Creo que así es. Yo creo que el Señor está aquí. Y no me pregunte si lo siento, porque no lo siento. Porque mi creencia no depende de si lo siento. Depende más bien de la veracidad de lo que Él ha hablado. Él dijo que donde hayan dos personas o más reunidas en su nombre, allí Él enviaría al Espíritu Santo. Aleluya. Anímese a contar, a ver si hay más de dos. ¿Hay dos? ¿Hay dos esta mañana? Hello. ¿Hay dos?
Hay más. Eso significa, ¿verdad? Eso significa que si Jesucristo es realmente lo que dijo era verdad, entonces significa que el Espíritu Santo no solamente está dentro de nuestro corazón, sino que Él está aquí, en este ambiente, bendito sea el Señor, esperando donde haya fe para hacer milagros. Pero habrá fe aquí. Dígale al que está tocado, si así eres cuando tienes fe, ¿cómo serás cuando hay incredulidad? Sí, yo te entiendo. Yo te entiendo, yo sé, ¿verdad? Que uno viene de afuera, fin de semana, golpeado, con cosas, qué sé yo. Pero una cosa te digo, seguir el camino de Elías no nos conviene. Seguir el camino de Elías no nos conviene. O sea, seguir creyendo las mentiras que Satanás nos manda a través de sus mensajeros, queriendo hacernos creer que te vas a morir cuando Él diga. Dígale a su vecino, usted no se va a morir, pero así, señálalo, tú no te vas a morir cuando el diablo te lo diga. Usted no se va a morir cuando el diablo te diga que te vas a morir. Usted se va a morir, ¿verdad? Cuando Dios te diga que tienes que morirte. Dígale a su vecino ahí cerca, ¿verdad? Te prohíbo que te mueras. Te prohíbo que te mueras. Vamos, dígaselo. Te prohíbo que te mueras, dígale. No seas vago, dígale. No seas flojo, no seas floja. Hay tantas cosas para hacer en este tiempo que lo que menos tendríamos que estar pensando es en morirnos. Ahora, si Dios lo quiere, si está en los planes de Dios, así ore toda la iglesia y toda la gente de todo el mundo, ¿verdad? El Señor llama, hay que acudir al llamado. Dígale a su vecino, nunca tendrás victoria donde haya ignorancia de la verdad. Nunca tendrás victoria donde haya ignorancia de la verdad. En 1 Timoteo capítulo 1 verso 13, Pablo, hablando de él mismo, de su experiencia pasada, Pablo le escribe a Timoteo, su discípulo, y le dice: a pesar de que yo antes blasfemaba el nombre de Cristo, en mi insolencia yo perseguía a su pueblo, pero Dios tuvo misericordia de mí porque lo hacía por ignorancia y porque era un incrédulo, dice Pablo. Pablo le está diciendo a Timoteo, yo antes de ser cristiano perseguía a los cristianos. Antes yo era un injuriador. Antes yo hablaba mal de Dios y hablaba mal de los cristianos. Pero Dios tuvo misericordia de mí. ¿Saben por qué? Porque yo lo hacía todo eso porque era un ignorante terrible. Porque era un incrédulo hasta que Cristo se le reveló. Iglesia, hay cosas que nosotros hemos hecho antes porque éramos ignorantes. Por eso que Dios nos habla. Por eso que cada vez que venimos a la iglesia, el Espíritu Santo va a hablarnos las cosas que necesitamos oír para hoy día. Para que entendamos, por ejemplo, en el caso de hoy, de esta mañana, para que entendamos, ¿verdad?, que hay un mundo espiritual que está en marcha. Ninguno de nosotros puede decir yo hago lo que quiero, porque estaríamos hablando incorrectamente, porque todos los días usted y yo, seamos cristianos o no, estamos haciendo lo que el diablo quiere que hagamos o lo que Dios quiere que hagamos. Es más, me atrevo a decir algo más tremendo. Hoy día podría estar haciendo lo que Dios quiere que haga y dentro de un mes estar haciendo lo que el enemigo quiere que haga. ¿De qué me habla eso? De que el que crea estar firme, mire que no caiga. Necesitamos tener cuidado día a día. Un día, diga conmigo, hoy Elías está aquí en la cumbre. Al día siguiente está en el desierto, deseando morirse. Hoy él es un hombre de Dios. Hoy es el paladín del reino de Dios. Hoy es el campeón del escuadrón del ejército de Dios. Al día siguiente está en una depresión terrible. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? Por eso que nosotros tenemos que tener cuidado con la forma como hablamos. Oh, pastor, ¿verdad? Oh, pastor, pero estoy 10 puntos ahora. Ok, entonces tenga sabiduría para dirigirse a otras personas. Y si encuentras un compañero caído, no le digas, pero ¿dónde está la fe? Vamos, levántese en el nombre de Jesús. ¿Qué pasa? Cristo vive.
así no se le dice a la gente que está caída. En todo caso, podrías decirle, ¿sabes qué? Te entiendo porque yo también un día estuve así. Pero Dios me enseñó esto y aquello. ¿Por qué? Porque así es la vida de un cristiano también muchas veces. Puede que en este tiempo estés en tu prime. Puede que estés ahora en tu prime. Pero puede que alguno de ustedes haya perdido su primer amor. Puede que hace 20, 30 años Dios te haya usado. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y puede que en este tiempo Dios no está pudiendo hacer nada ni en tu vida ni a través de tu vida. ¿Por qué? Porque de repente estás postergado con respecto al plan y a la agenda de Dios. ¿Y qué de hace 20 años cuando estabas en tu prime? Así pasa a veces. Si uno se descuida, podríamos parecer que estamos bien y estar mal. Elías obviamente estaba en un tema, ¿no? Matar 850 personas en un día no es cosa fácil. Así que él estaba cansado y debilitado físicamente y emocionalmente y espiritualmente. Él había confrontado poderes demoníacos. Por eso es que cuando nosotros confrontamos poderes demoníacos, hay que descansar y hay que alimentarse bien. No separe su cuerpo de su alma. No separe su alma de su espíritu. Somos uno solo. Pablo dice a los tesalonicenses: si todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida del Señor. Pablo está queriendo que la iglesia en este tiempo entienda que somos seres tripartitos. Usted no es solamente carne. Usted no solamente es lonja. Usted también tiene alma. Tiene emociones. Usted también, ¿verdad?, siente cosas. Usted también tiene pensamientos, buenos o malos. Tiene sentimientos, buenos o malos. Tenemos un espíritu que podría estar contaminado, o podría estar ahí, o podría estar muerto. ¿Qué necesita un espíritu muerto? Que Dios lo resucite. ¿Qué necesita un alma que está enferma? Que Dios lo sane. ¿Qué necesita un cuerpo que está enfermo? Que se sane el alma. ¿Por qué? Porque los médicos de hoy día, la ciencia de hoy día, dicen categóricamente que el 95% de las enfermedades que presentamos en el cuerpo, 95% es mucho, pero todo está relacionado, dice, con el alma, con las emociones que son malas. Entonces no nos podemos seguir dando el lujo. No se siga dando el lujo de seguir odiando. Sea libre, sea sano, sea sana. Disfruta la vida, disfruta a Dios, disfruta a la iglesia, disfruta al que está a tu costado, disfruta. Es más, disfruta en el buen sentido hasta de los errores que de repente has cometido. No porque seas un sinvergüenza, sino porque has entendido que no hay nadie que pueda decirle como Pedro le dijo a Jesús: todos estos podrán negarte, pero yo jamás, Señor, mi vida daré por ti. A las finales igual lo negó. ¿Qué quedó demostrado? Que ninguno de nosotros, por muy pastor, apóstol, profeta, lo que seas, ninguno de nosotros es mejor que otros. Todos tenemos cosas que hemos superado, pero todos seguimos teniendo cosas que deberían de estar en el taller del maestro, en las manos del Señor, porque no somos producto terminado. Men and War, así como esa canción, ¿se acuerdan? Hombres trabajando. Deberíamos de ponernos acá. Levante la mano los que son casados. ¿Cuántos me prometen? Paolo, vamos a hacernos un letrerito ahí con toda la gente, ¿está bien? ¿Sí? ¿Me ayudas? Pedrito, vamos a ponernos aquí. Dios aún sigue trabajando. Entonces, cuando nuestras esposas no nos comprendan o se pongan medias quisquiosas, Juancito, ¿te apuntas? Virginia, ya. ¿Y qué te queda, pues? Ay, verdad. Y viceversa, ¿no? Virginia, usted también se pone un letrerito rosado. Mujeres. Dios sigue trabajando. Y cuando se te salga, qué sé yo, alguna cosa de la carne, y Juancito por ahí se quiera, ¿verdad?, envalentonar, usted ahí nomás.
Ay, verdad que Dios sigue trabajando con mi marido. Los hijos también tienen que tener misericordia con nosotros los padres. También nos equivocamos. Levante la mano los que son hijos. No te pases, güey. Tenga misericordia también de sus papás. Dios está trabajando en ellos. No juzgue, no critique, no murmure, no hable mal. Bendiga a su padre, bendiga a su madre. Ámelos así como están. Ya van a cambiar, ya van a cambiar. Pero ¿sabe una cosa? El mejor consejo, pídele más bien a Dios que te cambie. ¿Cuántos quisieran que alguna persona de su familia cambie? Ok, todos los que quieren que sus familias cambien, cambien primero. ¿Sabe por qué? Es la manera más linda y más sana de vivir. Es la manera más sana de vivir. ¿Sabe por qué? Porque si Dios me logra cambiar a mí y mi esposa no cambia y mis hijos no cambian y las otras personas no cambian, pero si ya Dios me cambia a mí, entonces yo no voy a ver de la misma manera a mi esposa, a las otras personas, y yo voy a estar feliz aunque los otros no cambien. Por eso que no hay que estar orando, Señor, cambia las circunstancias. No, cámbiame a mí. Cosa que si las circunstancias no cambian o se demoran en cambiar, eso no determine mi estado de ánimo presente. Porque yo me voy a gozar en el Señor, sobre todo por los cambios que Dios está operando en mi mente, en mi corazón, en mi vida personal. Y voy a dejar que Dios siga operando también los cambios que Él quiera hacer y que las otras personas de mi familia se lo permitan hacer. Pero mientras yo siga siendo cambiado, todo va a estar bien. Póngase de pie, por favor. Aleluya. Dígale a su vecino, el enemigo no puede matarlo. No, pero parece que le he dicho, el enemigo te va a matar. No. Dígale, el enemigo no puede matarte. Ahí lo he visto a alguien que dice, el enemigo te va a matar. No, iglesia, ¿cómo es eso? El enemigo no puede matarnos. Por muy profeta Elías, sin embargo, el enemigo sí pudo inducir a Elías a caer en la depresión. Y una vez deprimido, hizo lo que ninguno de nosotros debería de hacer. Caminar un día hasta el desierto, meterse al desierto, encontró un árbol, un enebro, se acostó allí y la Biblia dice que deseaba morirse. Deseaba morirse. Quiero animarle en el nombre de Jesús a que entienda una cosa. Aunque no desees morirte, te vas a morir. Aunque no desee morirme, algún día vamos a morir. Pero la idea de Dios no es que desees morirte cuando Dios todavía te necesita. Cuando Dios todavía sabe que hay mucho por delante. Dígale a su vecino, no desees morirte. Sobre todo cuando hay mucho por hacer. El otro día con mi esposa conversábamos con una persona y la verdad que nos dolió mucho en el corazón. Un hombre ya mayor, 70 años, algo así. Estamos conversando con este hombre y él tenía cuadros de su familia al costado. Y él agarra y nos dice, pastor, quería contarle, me dice, que hace pocos años ese niño de allá, de 7 años, mi hijo, mi último hijo, murió. Y se le comienza a llenar comienza a llorar él. Y él nos cuenta
Ese mi hijo dice, cuando muere, yo me quise matar. Yo quise matarme, me dice, ¿por qué? Nos decía, porque no soportaba que mi hijo haya muerto con una enfermedad que no pudimos hacer nada. No se pudo hacer nada. Le entró un virus medio raro y lo mató. Hasta el día de hoy, escucha, han pasado 5 años y él nos decía, hasta el día de hoy no puedo superarlo. Hasta el día de hoy se me viene el mismo mensajero que le trajo el mensaje de Jezabel a Elías. Esos mensajeros del diablo. Esas personas, ¿verdad?, que a veces sin darse cuenta te dicen cosas que producen un estado, ¿verdad?, en tu corazón de zozobra, de temor. Y entonces yo le digo con mi esposa, le digo, permítame decirle una cosa, ¿usted tiene más hijos? Sí, claro, me dice, tengo un hijo de 24 años que ya está novio, creo, y tengo 2 nietos. Bueno, mi consejo, le digo, no se mate, no se mate. ¿Sabe por qué le digo? Y le conté la historia de David. David, le digo, era un rey de Israel. Y en una ocasión un hijo que estaba por nacer, que había nacido y que estaba mal, estaba por morir. Así que David, le digo, entró en ayuno y oración para que Dios hiciera un milagro y tuviera misericordia de su hijo. Y de pronto un día un soldado viene y le dice, hey, señor, rey, tu hijo acaba de morir, tu pequeño acaba de morir. Y a partir de ese día, David dice que se lavó la cara, se vistió y se puso a hacer las cosas que rutinariamente hacía. Y alguien se habrá dado cuenta de ese cambio de actitud y le dice, Señor, le dice, cuando tu hijo estaba enfermo, tú ayunabas y orabas, pero ahora que tu hijo ha muerto, te has quitado el cilicio y has comenzado a comer. ¿Por qué? Y David le dice, cuando mi hijo estaba vivo, había esperanza de que Dios haga un milagro, pero ahora que está muerto, él no puede venir a mí, mas yo, dice, sí puedo ir a él. Lo que le estaba diciendo es, mi hijo ha muerto y él ha vuelto con su creador, y yo en algún momento también volveré y me encontraré con él en otra dimensión, pero mi hijo ya no puede volver acá, mas yo puedo ir allá. Y le dije al hombre, ¿sabe una cosa? No desee morirse por usted en primer lugar, porque Dios quiere usar su vida. Usted es un hombre importante para Dios, le digo, pero también hágalo por sus hijos. No se muera antes de tiempo. Por sus nietos, no te mueras antes de tiempo. ¿Por qué? Porque todavía hay, que le dijo el ángel a Elías, levántate, come, porque largo camino resta, largo camino resta. Y aquí en esta mañana estoy persuadido de que hay mucha gente que le falta largo camino todavía por caminar. Hay muchas cosas por hacer todavía para Dios. Hay muchas personas para bendecir todavía. Hay muchos presos que sacar de las prisiones todavía. Tu vida cuenta para Dios, aleluya. Tu vida cuenta para Dios. Abraza a 2, 3 personas que tengas cerca si lo conoces. Dígale, no desees morirte. No desees la muerte. No desees la muerte, por más terrible que sea la situación, por más terrible que sea lo que tú estás percibiendo de tu realidad presente, por más fea que te parezca, por más feo que sea el escenario en el que estás viviendo ahora, no desees la muerte. Porque sabes una cosa, un día, diga conmigo, haga conmigo así, un día, dígale a su vecino, un día, aunque no desees, te vas a ir. Esto no es un asunto de desear,
nuestra vida y nuestra muerte está en las manos de Dios. Nunca tome su vida en sus manos, ni la vida de otros, porque nuestra vida está en las manos de Dios y Dios sabrá qué hacer con ella. Mientras Él quiera usarte, déjese usar. Déjate usar por Dios. Déjate usar por Dios. Déjate usar por Dios. Ya bastante tiempo te has dejado usar por el otro. Bastantes años le hemos servido al otro, al que nos quería matar. ¿Por qué no darle el resto de nuestros días? Jóvenes, ¿por qué no darle lo mejor de su juventud? ¿Por qué no darle tus mejores fuerzas, tu mejor tiempo, tu prime? Los muchachos están en su prime. Dale ese tiempo a Dios. Sírvale a Dios con lo mejor de sus fuerzas y algún día te vas a agradecer a ti mismo. En buena hora que le serví a Dios. En buena hora decidí darle mi vida, mi tiempo, los dones, las habilidades, mi fuerza, todo a Dios. Esta mañana, este mediodía vamos a orar. Vamos a orar ahí en 1 Corintios capítulo 11, 23. El apóstol Pablo dirigiéndose a sus discípulos le dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, dice, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Escucha, esto es mi cuerpo. Esto es este pancito. Es un pan normal. No tiene nada de sobrenatural, nada de milagroso. Pero representa algo que en este mediodía deberíamos de recordar con entendimiento total. Esto es mi cuerpo, dijo Jesús, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. ¿Sabe una cosa? Si hay algo que el diablo está haciendo con mucha eficacia en estos últimos tiempos, es producir Alzheimer espiritual. Es trabajar en la memoria de la iglesia, en la memoria de los creyentes, haciéndonos olvidar que hace 2000 años Jesucristo subió en la cruz. ¿Sabe para qué? Para llevar nuestros pecados y para llevar todas nuestras enfermedades. Y la Biblia dice en el libro de Isaías que por las heridas que le hicieron a su cuerpo, yo digo, hago una pregunta: ¿hay algún miembro del cuerpo de Cristo esta mañana? ¿Hay algún miembro del cuerpo de Cristo esta mañana acá? Entonces, ¿qué dijo Isaías 53? Que por las llagas, por las heridas que le hicieron a su cuerpo, todos nosotros fuimos curados. ¿Sabe qué significa eso? Que mientras le hacían la herida, wow. ¿Cuándo ha sido la última vez que usted ha sido consciente de todo el beneficio de las heridas de su cuerpo para tu vida y para la mía? Si nosotros los hijos fuéramos conscientes de que mucho tiempo hemos disfrutado la vida a causa del sufrimiento de nuestra madre. Wow. 9 meses en la barriga de una mamá, disfrutando de adentro mientras la madre padece por fuera. Pero así es la vida. Mi hijo mayor me decía el día de ayer: padre, me dice, es injusto que Jesucristo haya muerto sin haber hecho ningún pecado. Es verdad, hijo, es injusto. Pero mucha gente nos gozamos por esa injusticia. Estamos con vida, estamos con salvación, estamos salvos por esa injusticia. Jesús sabía que era injusto, pero Él sabía
que a través de esa injusticia cometida por los hombres, Dios el Padre estaba llevando a cabo un plan maravilloso que el diablo jamás lo podría haber entendido. Por eso que cuando él mató a Jesús, o sea, digo, cuando lo crucificaron y pensaban que lo estaban matando, no, ya estaba escrito, así tenía que ser, porque era la única manera de proveer eterna salvación para los que creemos en él. Padre, en el nombre de Jesús, refréscanos la memoria esta mañana. Refréscame la memoria esta mañana, Espíritu Santo. Ayúdale a mi mente, Señor, a mi memoria, a recordar no solamente el sacrificio, no solamente la muerte, porque Él no se sacrificó solamente por sacrificarse. Él se sacrificó, Señor, para que nosotros pudiéramos ser beneficiarios de todas las bendiciones que encierran, Señor, su sacrificio. Una de ellas, Dios, la sanidad de nuestro cuerpo, la sanidad de los miembros del cuerpo de Cristo. Gracias. Rechazamos toda enfermedad de nuestro cuerpo. Declaramos inoperante, Dios, todo cáncer, todo tumor de cualquiera de los miembros del cuerpo de Jesús. En el nombre de Jesús, toda diabetes, toda enfermedad de presión alta, toda enfermedad, todo espíritu de enfermedad que pueda estar tomando ventaja en el cuerpo de algún miembro del cuerpo de Cristo. En el nombre de Jesús, rechazamos la enfermedad, Dios. Maldita enfermedad, en el nombre de Jesús, te declaramos inoperante en el cuerpo de Cristo. Oramos por Mariana, Señor, esa niñita de 6, 7 años que la van a operar, Señor, en estos días. Oramos en el nombre de Jesús por ella, que no le falte la fe. Revélate, Dios, a su vida. En el nombre de Jesús, maldecimos, Dios, todo cáncer, maldito cáncer, sécate desde tu raíz y nunca más dé fruto, nunca más te multipliques. En el nombre de Jesús, maldito cáncer que puedas estar en el cuerpo de esa niña, en el cuerpo de Cristo. Tumores, en el nombre de Jesús, los atamos, los declaramos inoperantes y declaramos la victoria de Jesucristo por encima de toda mentira del infierno. En el nombre de Jesús, oramos, Dios, para que no nos falte la fe al cuerpo de Cristo, para que no nos falte la fe, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Participa, hermano querido, del pan y dándole gracias a Dios por la fe, por la fe.